Ahora sí, ahora queda más bajo. Buen día. Bien, gracias a Dios podemos estar juntos y vamos a seguir adelante con el estudio de Usías y vamos abriendo nuestras Biblias allí en donde quedamos ayer, Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Y bien, vamos a avanzar un poquito. Bien, ayer vimos el rey Usías, la labor como rey. Bueno, el buscar a Dios, él prosperó, fue efectivo en su tarea. Y bien, mirábamos cómo él tuvo sus conquistas militares, obteniendo victorias sobre los enemigos del pueblo de Israel. Vimos también su reputación y respeto que se expandía allí en los alrededores de Judá. Mirábamos también cómo él había sido próspero, no solo militarmente, sino también en su economía, ¿sí? Veíamos también su poder, ¿sí? Su poder militar, económico, social. Y bien, mirábamos también que eso trajo como consecuencia una seguridad para el pueblo, para su pueblo, mejor dicho. Y bien, vamos a continuar adelante, ¿sí? Mirando acerca del rey Usías, y vamos allí a mirar el versículo 15 de la palabra de Dios. Allí dice la palabra de Dios, Segunda de Crónicas 26:15, dice: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres, en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Vamos a orar y vamos a prestar atención, ¿sí? Bien. Señor, gracias por estar juntos, gracias por poder venir y estar reunidos. Y ayúdanos, Señor, para poder escuchar y estar atento a tu palabra, cada uno de nosotros. Poder, Señor, conocer más de ti. Seguir aprendiendo acerca de aquel rey, Señor, que comenzó bien, como hemos estado mirando. Tú le prosperabas y él podía ser efectivo en su labor como rey. Y tú le bendecías, pero queremos que podamos también aprender en esta mañana un poco más de la vida de aquel rey. Y sobre todas las cosas, que lo que aprendamos no solo sea algo que sea mero conocimiento, sino que ese conocimiento esté afectando nuestra vida. Y tú nos des esta sabiduría para aplicarla así a nosotros. Gracias por estar juntos, Señor. Oramos a ti, en nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y bien, así tenemos entonces a Usías. Y cuando llegaba esta parte de la vida de Usías, recordaba. Hace muchos años, en el campamento de niños, en las tardes teníamos clases objetivas. Creo que Pedro y Pati llegaron a ir a esas áreas, ¿sí? Y una de las clases que recuerdo era, y capaz que ellos se acuerdan, Gloria Globo. ¿No se acuerdan así? Esa también se acuerda, fue el campamento niño esa también. ¿Sí? Bien, una clase objetiva de Gloria Globo. Y la clase trataba de que esta Gloria tenía muchos méritos, podríamos decir. Era buena amiga, era buena alumna, tenía muy buenas calificaciones, y todo lo que hacía parecía que iba bien. Y esta Gloria Globo poco a poco se iba inflando. Y ya ella era tan reconocida, era tan importante, que ya comenzaba a ver a los demás desde otra perspectiva. Todo lo que yo he alcanzado, todo lo que yo soy, todo tan bonita que soy, tan inteligente que soy más importante que todos los demás. Y bueno, esa Gloria Globo siguió inflando, hasta que de repente, ¿qué pasaba? ¡Pum! Reventaba.
Reventaba. Me acuerdo que lo hablábamos con Alicia, ¿verdad? ¿Me acuerdas? Ella se titula Gloria Globo. Pero bien, Gloria Globo reventaba. Y eso es lo que pasó, tristemente, con el rey Usías. Y dice allí en Proverbios 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Bien, vemos que la impresionante fama de Usías como un rey creativo prosperó y se divulgó rápidamente. Y bien, sus vecinos le temían, sus vecinos le admiraban al mismo tiempo, y aún veíamos como aquellos pueblos de alrededor le traían presentes, reconociendo, bueno, lo importante, digamos, o lo que este hombre había logrado. Y naturalmente aquellos que no buscaban a Dios, y aún los amonitas, los filisteos, aún de las tierras de Egipto, podían entender que, bueno, todo lo que se había logrado era por mérito de Usías. Y tal vez la gente alrededor decía, ¡wow! ¡Qué grande este hombre o esta persona! ¡Wow! ¿Cuánto ha logrado este rey? Miren las máquinas, ¿se acuerdan que hablábamos ayer? Esas máquinas que él inventó para la guerra. Eran lo último en la moda para pelear. ¡Wow! Miren lo que logró, lo que hizo este hombre. ¡Qué sabiduría! ¡Qué inteligencia debe tener este hombre! Miren todo lo que ha logrado. Y sabes, a veces lo que otros dicen, a veces comienza ¿qué? A pasar como Gloria Globo. Nos empieza a inflar un poquito, ¿no? Y nos pensamos a pensar que todo lo que hemos logrado, lo inteligente que soy, lo importante que soy. Y, ¿saben? El peligro no está en lo que la gente piense de nosotros. Porque nosotros no podemos impedir que la gente piense cosas. El peligro está en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. De lo que yo estoy pensando de mí. Y en este caso, mirando al rey Usías, perdón, ahí está el versículo. En cuanto al rey Usías, es lo que dice el versículo allí. Dice las últimas palabras del versículo 15. Hasta que se hizo fuerte. Hasta que se hizo fuertes. Como mirábamos el día de ayer, Usías comenzó bien. Usías comenzó buscando a Dios y buscando la ayuda de Dios. Dios comenzó a ayudar. Dios comenzó a prosperar, como veíamos ayer. Y mirábamos en la tarde todo lo que aquel logró en su labor como rey. Pero allí Dios en su palabra es claro y nos pone así hasta que se hizo fuerte. Y vemos que Dios bendijo a Usías durante un tiempo, obviamente. Mientras él actuó sabiamente, actuó teniendo una perspectiva correcta de lo que estaba pasando, bueno, él pudo ir adelante. Pero, como vamos a ver también en esta tarde, allí la Biblia hace una pausa, parece. Hasta. Y saben, hermanos, no podemos nunca olvidarnos que el Señor es responsable de las bendiciones, de la prosperidad de nuestra vida. No podemos nunca en nuestra vida pensar que todo lo que hemos logrado fue por nuestros esfuerzos como hijos de Dios, porque siempre depende de nosotros. Dos palabras que siempre me gustan usar es Dios mediante. Y yo puedo planificar, yo puedo pensar, pero siempre tengo que recordar que es si Dios lo permite. Dios lo permite. Y en este caso, Usías llegó como Gloria Globo a pensar que todo lo que había logrado, lo había logrado por sí mismo. Y aún cuando pensaban esto, ¿se acuerdan que el rey Usías, la palabra de Dios destaca algo de él? Que él era amigo de ¿qué cosa? De la agricultura, ¿sí? Y creo que todos aquellos que plantan, preparan el terreno,
los que saben más que yo, lo abonan, ponen la semilla, lo riegan y ahí está garantizado el fruto. ¿Sí o no? Dependemos siempre de algo, ¿no? Y el que siembra sabe que hay una ley, que hay algo de que depende. Pudo haber hecho todo, pero viene, como se llama, piedra y todo lo perdí. ¿Verdad? Bueno, como cristianos sabemos de que si hacemos esto dependemos de Dios. Pero aquel que era amigo de la agricultura tal vez perdió o se olvidó de esta ley. Que todo lo que yo pueda lograr y que se pueda mantener no depende de mí, sino depende de Dios. Y esto nos debe enseñar, hermanos, que mi vida como cristiano, mi carrera no depende de lo que yo haga simplemente, sino de que Dios esté conmigo. Y una de las palabras que me gustan son las de Moisés cuando dice que Dios le dice a Moisés que vaya y lleve al pueblo. Y él dice, si tú no has de ir conmigo, no nos saques, no me lleves, Dios. Esto mostraba la dependencia, en este caso de Moisés, de que él sabía de que solo no iba a poder. Él podía hacer su parte, pero Dios era el que en realidad iba a hacer todo lo suficiente para el éxito. Y bien, tan pronto como tal vez él fue una figura pública, comenzó a sentir su orgullo, su fama, comenzaron allí los problemas para aquel hombre. Y al pensar en esta verdad, me viene a la mente allí el rey Saúl. ¿Se acuerdan Saúl? ¿Quién se acuerda de los comienzos de Saúl? ¿Cómo era aquel hombre? ¿Se acuerdan? Bueno, sí, eso sí, pero hay algo que escuché por ahí. ¿Qué más? Humilde, dijeron, ¿no? ¿Se acuerdan cuando él iba a ser nombrado rey? ¿Qué pasó? Se escondió. ¿Por qué? Porque él pensaba que no iba a poder. Había humildad, había cierto, no temor, pero había una humildad por parte de aquel hombre. ¿Yo voy a ser rey? De hecho, algunos se burlaron de él, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando empezó a hacerse fuerte también? Comenzó a ser reconocido, comenzó a tener grandes victorias, venció a los filisteos. Envidió a David, pero antes de eso, ¿qué pasó? Tomó un lugar que no le correspondía, porque pensó, él en su pensamiento decidió que lo que él debía hacer y no lo que Dios había dicho. Y eso también tenemos que tener cuidado, porque a veces pensamos que lo que yo voy a hacer, porque yo ya tengo tantos años, conozco y sé, entonces pienso que esto que voy a hacer es correcto. Pero no importa lo que yo piense, debemos siempre apegarnos a la palabra de Dios. En este caso, Samuel dijo que iba a ir para hacer un sacrificio y él no debía pensar, sino debía obedecer. Y saben, eso es lo que nos cuesta a nosotros, ¿no? Y a juventud y a la adolescencia les cuesta, ¿verdad? Ellos cuando no hacen algo dicen, yo pensé que esto era lo mejor, pero capaz papá y mamá o el profesor le dijo, ustedes deben hacer esto. Pero yo pensé. ¿Eh? Es común a todos, ¿no? A veces no es yo pensé, ¿qué es lo que nos dijeron? ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? No es lo que tú y yo pensamos o creemos, sino lo que Dios dice en su palabra. Y ese es el gran problema que nos cuesta a los chicos y a los grandes para la obediencia. El yo pensé. ¿Sí? Y en este caso, volviendo a Uzías, bien, él comenzó a crecer, comenzó a hacerse fuertes. Y bien, debemos también nosotros ponernos tal vez en los zapatos de Uzías. Y es posible que tal vez ninguno de nosotros somos reyes aquí, ¿no? ¿Hay algún rey aquí? Ninguno, ¿no? ¿Y reina? Tampoco. Aunque algunos nos creamos o se crean reinas o reyes, no somos ninguno aquí, ¿no? Pero, bueno, quizás como personas estamos yendo adelante. Como personas somos hijos de rey, no somos reyes. ¿Sí? Somos hijos, el rey es él, nosotros somos súbditos. ¿Sí? Somos hijos. Bien, capaz que como jóvenes, adultos, papás, ¿no? Para que entremos todos, bueno, pensamos que vamos tan bien, que somos tan buenos, que estamos creciendo. Y tal vez está obrando en nuestro actuar y en nuestra conducta diaria un poco yo pienso que esto es lo correcto. Y hay un poco de orgullo, tal vez en mi vida, en mi forma de actuar, y ese orgullo me lleva a no depender totalmente de Dios.
Y volviendo allí a la palabra de Dios a Segunda de Crónicas, capítulo 26, dice hasta hacerse poderoso. Y cada uno de nosotros podemos mirar nuestra vida, hermanos, y tal vez aquellos que hace más años que estamos en los caminos del Señor, y podemos pensar hacia atrás y decir, cuando recién comenzamos en nuestros primeros pasos, ¿cuál era nuestra dependencia de Dios? Y podemos decir, bueno, yo dependía totalmente de Dios en todas las cosas. Pero hemos crecido y a veces nos hacemos un poco más independientes. Nos pasa a nosotros como hijos, ¿no? Cuando éramos más chicos dependíamos más de mamá y papá, ¿no? Y hoy, por ejemplo, la más chica es Sofía, ¿no? Sofía viene de mañana dormida, pobrecita, y está allí agarrada a Gaby y Moni, porque depende. Pero hoy si vemos los niños van creciendo, ¿sí? Tiresa ya ni siquiera se agarra, ya viene derecho y si está mamá y papá no importa, ¿no? Ella pasa independientemente. Y hoy vemos a Esteban, un ejemplo de los otros, tampoco. Si papá y mamá no están, ¿qué problema se hace? Mejor capaz, ¿no? Porque ya no dependen. ¿Sí o no? Y como cristianos, puede pasar que hasta ya somos grandes y ya no vivimos en una completa dependencia, buscando persistentemente a nuestro Dios y dependiendo de Él. Y bien, Uzías era un hombre admirable y la palabra nos dice al respecto de él que su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse grande. Y bien, nunca podemos perder de vista esto, hermanos. No importa lo que otros digan de nosotros. Y que su fama se extendiera no era malo, no era pecado que se extendiera su prosperidad, porque a través de que su fama se extendiera, ¿quién era glorificado? Era Dios. Pero el problema era que Uzías perdió que él fue famoso porque Dios le ayudaba. La bendición, la prosperidad estaba en la ayuda de Dios para con el rey. Y bien, hermanos, debemos siempre tener presente que nuestro éxito está no en lo que simplemente tú hagas, sino en que Dios esté con nosotros y que nuestra dependencia sea con nosotros. Y quiero corregir algo, Dios siempre está con nosotros. El punto es que a veces nosotros pensamos de que no necesitamos de Dios y allí comenzamos a caer y a fallar. Y bien, Uzías sí era un merecedor de un reconocimiento por sus logros y lo mismo ocurrirá con nosotros. El problema es, repito, mantener la perspectiva correcta y el propósito correcto. El ser un buen padre, el ser un buen esposo, el ser un buen hijo, el ser un buen empleado, el ser un exitoso estudiante, no está mal si tengo la perspectiva correcta. Mi perspectiva es que Dios reciba la gloria y que dependo de Dios, o mi propósito, mi perspectiva es ser gloria globo, yo, y yo soy el que merezco la gloria, yo soy el que merezco el reconocimiento, dejando de lado a Dios. Y dar toda la gloria a Dios no significa que usted tiene que negar su trabajo, porque no significa esto. El problema no estaba en que Uzías era reconocido. El problema estaba en que Uzías pensaba que todo era su éxito, estaba en lo que él había hecho y que no dependía nada de Dios. Y tengamos cuidado cada uno de nosotros que hasta hacerse no sea un problema en nuestra vida. Que no pensemos que ya no necesitamos de Dios. Que ya todo lo que he obtenido, bueno, ha sido a mi sabiduría, a mi inteligencia. Y que no necesito de nada. Porque como leíamos allí en Proverbios, y vamos a buscar ese versículo de Proverbios porque es el de memoria para el próximo domingo. Proverbios 16, 18.
Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Sencillo. Y bien, tal vez piense, no, yo no soy soberbio, yo no soy orgulloso. Yo nunca, digas nunca, hay un dicho que dice, tengamos cuidado con pensar de que ya no necesitamos de Dios, ya no necesito aquello, ya no. Tenemos que volver a nuestros primeros pasos, seguir viviendo en dependencia total y completa, sabiendo de que nada de lo que podamos lograr depende de nosotros mismos, sino de Dios. Y es Él el que nos va a ayudar. Y repito, dar toda la gloria a Dios no significa que usted y yo no tengamos nada que hacer o no tengamos nada de trabajo. El peligro está en restar importancia al trabajo del Señor. He ahí el problema. El peligro es restar importancia a lo que Dios hace y a la parte de Dios en mi vida y en lo que yo haga. Y ese era el problema en este caso de Usías, hasta que llegó a hacerse poderoso. El orgullo comenzó a tomar el lugar. Dios comenzó a quedar un poco más de lado en su vida. Y allí comenzaron la caída. Y cuando leía y repasaba esto, recordaba allí a Satanás. ¿Cuál fue el problema de Satanás? Bueno, él quiso hacerse tan grande y pensó que era tan grande y cayó. Fue sacado de su lugar. Y bien, repito lo que decíamos, el peligro está en restar importancia al trabajo del Señor en nuestra vida y en lo que hacemos. Él siempre tiene que ser el primero. Y quiero ir con ustedes para terminar, ver allí en la vida de Daniel capítulo 2. Y hace unos años teníamos un estudio en la vida de Daniel. Y miramos cómo aquel hombre fue fiel en su adolescencia, en su juventud, en su etapa adulta y en su etapa de ancianidad. Un precioso ejemplo, ¿no?, de vida. Y una de las cosas que podemos ver es que Daniel siempre puso a Dios en el lugar que le correspondía y le corresponde. Nada de lo que él obtenía decía, fue mi sabiduría, sino que lo vemos desde allí, desde el principio, buscando a aquel joven adolescente, mostrando de que Dios era supremo en su vida. Él podía decir, no ya yo, sino Cristo en mí. Era Dios en toda su vida. En los tiempos de dificultad, cuando estaba en un foso y los iban a ser tirados y los leones se lo iban a comer, como cuando estaba allí arriba, casi a la altura del rey, un escalón más abajo. Era Dios siempre el que estaba en primer lugar y al que Él brindaba la gloria y la honra. Y allí en el capítulo 2, vamos a ver simplemente, vemos que, Daniel y sus amigos, en el capítulo 1 vemos allí como ellos no quieren contaminarse, quieren mantener la diferencia como israelitas y hijos de Dios. Y en el capítulo 2, versículos 19 al 23, encontramos que, el rey tiene un sueño, nadie puede revelarle, vienen todos los sabios y nadie puede hacerlo. Y Dios dice, el rey dice, si no lo pueden hacer van a tener que morir, no sirven para nada. Y en el versículo 19 vemos allí que Daniel le dice a aquel que los estaba cuidando y preparando, que él podía con la ayuda de Dios revelar lo que estaba sucediendo, antes de saber cuál era la situación. Y miren conmigo el versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel ¿a quién? Al Dios de los cielos. Daniel, cuando supo la situación, le dijo a sus amigos y ellos buscaron a Dios, pidieron ayuda, misericordia a Dios para que le revelara cuál era la situación. Versículo 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela
lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Quién era sabio? Dios. En todas las palabras de Daniel, ¿a quién vemos? ¿Quién era el que era adorado y honrado? Dios. Él nos dijo, qué sabio que soy Dios. Y esa sabiduría me ha llevado a revelar el sueño. No dijo, tú tienes la sabiduría, Dios, y tu sabiduría nos ha revelado ¿qué? El sueño. Nunca invirtió los papeles. Dios, Dios, Dios. Pero esto puede ser fácil, porque estaba Daniel y ¿quién? Y sus amigos. Ahí cuando estamos entre nosotros es fácil decir en la iglesia, Dios, Dios, Dios. ¿No? Y miren todo lo que logramos, Dios nos lo ha dado. Pero ahora cambia el ámbito, en el versículo 28. Ahora Daniel está delante del rey Nabucodonosor. Y versículo 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel no dice, yo sé lo que es el sueño, sé la revelación, sino que lo primero que hace Daniel es, hay un Dios, el cual revela, y él lo ha revelado. Daniel tenía la perspectiva correcta. Dios era el que le daba la sabiduría. Dios era el que había revelado y en él no había nada. La sabiduría era de Dios. Y bien vemos que Daniel revela el sueño y esto lleva a que si el rey Nabucodonosor reconociera al Dios de Daniel como el único y que ese rey Nabucodonosor pagano honrara y diera la gloria a Daniel, a Dios. Y bien, cuando tenemos una perspectiva correcta de quién es Dios y que lo que logremos o lleguemos a hacer es Dios el que lo hace, Dios es el que recibe la honra y no nosotros. ¿Qué pasó? Daniel fue reconocido, fue bendecido y fue honrado. Y esta es una marca en el orillo, como se dice, en la vida de Daniel. Si ustedes leen el libro de Daniel, van a ver que Daniel siempre puso a Dios en el lugar correcto. Y aún siendo un cautivo, haciendo el más importante, él siempre supo que eso dependía de Dios. Y bien, hermanos, que podamos aprender que Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Y que nunca debemos perder de vista de que dependemos de Dios para tener vidas eficaces, efectivas, y que Dios sea glorificado y honrado en todo. Y bien, el peligro de nuestra vida es restar importancia al trabajo del Señor, valga la redundancia, en nuestras vidas. Él debe ser siempre el primero y Él debe ser siempre reconocido como el del cual dependemos para que podamos en nuestra vida tener ese éxito, como mirábamos ayer bíblico, para recibir esa bendición y que a la vez Dios sea adorado y honrado. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Dios, gracias porque podemos mirar tu palabra, gracias porque podemos examinarla y ayúdanos porque tal vez es fácil decir Usías se hizo orgulloso, pero cuántas veces también en nuestra vida somos o tenemos esta misma actitud. Pensamos, consideramos de que lo que hemos logrado, lo que hemos obtenido es por nuestro esfuerzo y no nos damos cuenta que nada de lo que logremos depende de nosotros, sino de tu gracia y tu bendición. Pero aún a veces también en nuestra vida comenzamos a no depender de ti y a confiar en nosotros y líbranos de esto, Señor. Que podamos saber de que lo que obtenemos, lo que tenemos y lo que logremos depende de ti.
y que eso nos lleve a, como mirábamos, a persistir cada día en buscarte a ti diariamente. Mi Padre, si hay algo de orgullo, algo de independencia, que vengamos ante ti para que volvamos a ti, sabiendo de que sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, porque nuestra dependencia es total para poder tener, Señor, una vida bendecida y una vida en la cual tú seas adorado. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesucristo.